cosmovisión del mundo. Por eso es de que muchas veces la realidad se hace a través, sobre todo, por ejemplo, de los medios, o de la interpretación o de las percepciones que tienen los sujetos. La teoría traduce la realidad y le da significado, ¿no? Y a su vez, cuando va a ella, cuando va de la realidad a la teoría, de la teoría regresamos a la realidad para transformarla. ¿Estamos? Esa es la razón. Ese es el camino precisamente que debe de ser. Las grandes revoluciones políticas se hicieron sobre todo por la necesidad de darle una cobertura a la existencia del tercer estado de series. Una idea social y política, teórica política. Fue hasta con las leyes napoleónicas que el mundo comenzó a prefigurarse en términos nacionales y a darle una visión al mundo, sobre todo de nacionalismo, de federalismo, con los grandes abogados como Madison, Jefferson, que fueron prefigurando el mundo del modelo político que ahora vivimos. ¿No? La teoría social hace también a la sociedad de la realidad. ¿No? Esa es la potencia que la teoría social tiene. Entonces cuando en un congreso me preguntaban, pues, ¿de qué sirve, doctor, estudia las teorías sociales? Pues de eso depende de nuestro futuro. Ya lo decía el doctor Arnaldo Córdoba algún día, precisamente el padre de Lorenzo Córdoba, que es actualmente el presidente del Instituto Nacional Electoral. El eminente doctor Arnaldo Córdoba decía, y la maestra de la política es la historia. Claro, porque los que sabemos historia podemos saber hacia dónde va una sociedad sin rumbo. Y lo que sucede es que ahora nuestra clase política, nuestra brillantísima clase política, ¿estamos?, que sirve para otras cosas menos para gobernar, como ya nos dimos cuenta, sobre todo para hacer negocios son muy finos los hombres, no sabe nada de historia, porque si supieran de historia no tomarían las decisiones que están tomando. Pero los hombres, dice Arnaldo Córdoba, que no conocen la historia, olvidarán su pasado y también no podrán precisar el futuro inmediato. La sociedad se verá evidentemente desorientada y con mucha seguridad ineludiblemente perdida. En las palabras del doctor Arnaldo Córdoba, que por cierto fue el primer doctor en ciencia política egresado de la Sorbona de París, que habitó las aulas y los currículos de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no es cierto? Y bueno, recientemente fallecido decía eso: la maestra de la política es la historia. Claro. Le estaban preguntando hace un par de días, doctor, ¿dónde están los más partidos políticos? Pero por supuesto que no. Con 3 partidos políticos tenemos, por favor. Estados Unidos tiene 2 y ya no puede con ellos. Nosotros tenemos 10, imagínense nomás. Acabamos de participar en el Congreso del INE en la ciudad de Puebla. Señores, ¿saben cuánto nos vamos a gastar el próximo año a partir de en elecciones, en darle a los partidos políticos, en propaganda, en ideología? 50,000 millones de pesos. ¿Eso en qué se traduce en términos productivos? Bueno, yo venía viendo aquí, ¿verdad?, sus maestros que dicen: nosotros, doctor, aquí tenemos la carrera de informática, ¿no es cierto? Tenemos carreras técnicas, tienen ustedes carreras productivas, hacen algo, producimos algo. Pero la política en México, señores, así como está ahorita, no está produciendo nada. 50,000 millones de pesos es lo que Casio Lucelli, el doctor Casio Lucelli, algún día dijo
es la inversión del desperdicio, de basura, de propaganda, de chatarra. ¿Por qué? Porque también los tiempos, dice Nicolás Spencer, esos tiempos vertiginosos y con tantas alteraciones han llevado a una dislocación de las posiciones incluso políticas, porque el mundo que vivimos es sumamente vertiginoso, lleno de cambios, lleno de alteraciones y de indefiniciones. Es la era de la incertidumbre, de Levin. Es la era de la indefinición. Es la era del caos, del movimiento. Nosotros mismos, que comentaban en el posgrado de Derecho, ¿verdad? ¿Cuánta gente ya hay ahorita sola, abandonada? Lo que tenías ayer ya no lo tienes hoy. Crisis. Es el principio precisamente de la incertidumbre. Pues ante esos tiempos, yo quiero decirles y compartirles que tenemos una gran ancla, un gran faro, que son las ciencias sociales. Pero allá de nosotros, que no las estudiamos bien, porque nos va a pasar lo que les está pasando a los políticos. Como no saben la historia, ni le dieron el lugar a la historia, se perderán. En el mundo de política es completamente equivocado, porque la política sin historia no sabe hacia dónde ir. ¿Sí, no? Y entonces los hombres creen que con un aeropuerto van a sacar un país adelante. Hágame favor. Barbaridades. ¿Sí? Barbaridades. Y con una terminal de camiones también. Pero por supuesto que no. Una sociedad sale adelante con ahorro interno, con una política económica alternativa, con un área de servicios, pero también con un área eminentemente productiva, fortaleciendo precisamente la primera área de la economía, el sector agropecuario, el sector industrial, señor, y también de manufactura. Y tercero, la tercera ola de Albert y Tobler, precisamente el área de los servicios. Pero solamente es un área nada más. No apostémosle todo a una sola. Tenemos que trabajar en las tres. ¿Quién va a producir los alimentos? Mientras otros trabajan en los servicios. ¿No? La sociedad se nos ha ido de lado, pero fundamentalmente por la desgracia de la desorientación que tiene la política. Ese es el asunto. Quizás el destino no fue tan agraciado con nosotros para ponernos en el camino de la política, pero sí nos puso en el camino de la educación. Y es ahí donde tenemos que encontrar el tesoro y las armas que tenemos en las aulas con nuestros jóvenes. Es ahí, en ese momento, que debemos de exigirles, y de exigirnos, claro, dominar precisamente estas áreas. Ahora, esa es la función sustantiva: aprender y dominar las perspectivas teóricas. Ahora, ¿cuáles? Hay muchas. Y hay muchos autores. Tenemos que irnos, por así decirlo, especializarnos y profesionalizarnos en nuestras áreas. Yo aquí, y en el artículo que ya se les pasó también, presento algunas perspectivas teóricas y presento también algunas áreas de especialidad, porque lo que pueden sufrir en un determinado momento los jóvenes al carecer de estos elementos es precisamente en la precisión y el estudio de estas áreas. Bien, entonces tenemos más adelante esto que es la función de las ciencias sociales. ¿Qué se hace en las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales explican este mundo en toda su complejidad. Imagínense, ni más ni menos. Por eso, cuando le decían a Max Weber, tú eres un sociólogo, decía, no, yo no soy un sociólogo, porque sociólogo
alude a un ser erudito, que tiene que saber de música, que tiene que saber de religión, que tiene que saber de cultura, que tiene que saber de folclore, de folclore, de mores, que tiene que saber de costumbres, que tiene que saber de tradiciones, que tiene que saber de economía, que tiene que saber de psicología, que tiene que saber, por supuesto, de derecho, por supuesto, el estudio de la mecánica de la sociedad es a través de su constitución, precisamente, y de sus sistemas normativos. Aristóteles. Entonces, imagínense comprender la complejidad de este mundo. Menudo objeto de estudio. En ese sentido y en este trabajo hay dos máximas que determinan ese acontecer humano. La primera idea es aristotélica, que sostiene que el hombre es por naturaleza un animal político y ejerce la política como instrumento vital para relacionarse con otros hombres. La segunda es muy importante, que el hombre es un producto social. Como decía Peter Berger, el hombre está formado como plastilina por la sociedad. Salud. Le introyecta la forma en la que, y en el idioma en que va a hablar, en que se va a conducir, en que se va a vestir, en que se va a hacer, en que va a creer. ¿No? Todos los modelos los introyecta precisamente la sociedad. Y es un producto también social porque es inseparable de su cultura. El producto de su contexto social está determinado por una herencia temporal y medio espacial. Entonces, esa es precisamente la función. Ahora, dentro de los grandes fundadores se decía que algunos autores habían fundado, por ejemplo, lo que fue la sociología. Nosotros tenemos registrado, siguiendo a Ridakian, siguiendo a Irving Sethi, a las investigaciones de estos metateóricos, que precisamente fue el conde de Saint-Simon el creador de la sociología. Al igual que muchos otros autores similares como Hobbes, sobre todo, como Montesquieu, como Rousseau, como D'Alembert, como Voltaire, Saint-Simon estaba encantado por el problema de la desigualdad humana y escribió una bellísima parábola. No sé si ustedes recuerdan precisamente la parábola, donde dice: y hay hombres que gobiernan por encima de otros. Son los más inútiles los que gobiernan, y los más sabios y los más capaces son los que tienen un puesto secundario en la sociedad. Pero si Francia, decía Saint-Simon, perdiera a sus principales abogados, a sus principales médicos, a sus principales ingenieros, a sus principales doctores, no quedaría nada. Sería precisamente una pena, una desdicha para Francia perder a estos hombres tan valiosos. Si perdiera a sus principales carpinteros, a sus principales plomeros, sería una verdadera desgracia. A sus principales ingenieros, sería una desgracia. A sus principales profesores, maestros. Pero si perdiera a sus principales generales, a los principales nobles, a la condesa de Orleans, no, dice Saint-Simon en pocas palabras, no perdería nada. Quizás por ahí una pequeña lágrima, como de una cosa así, un detallito, como seres humanos, ¿verdad? Si acaso lo son, en algún momento determinado, ¿no? Porque a veces se comportan como verdaderos animales, ¿verdad? Sobre todo los políticos. Si perdieran eso, no pasaría nada.
Claro, si fueran grandes políticos, como en el sentido griego, pues sí, hay tal vez sí perderíamos mucho, ¿no? Si fueran realmente políticos. Pero decía Weber, como los políticos que viven para la política, no los que viven de la política. Es mucha. El hombre que vive para la política, vive para su sociedad. Y por eso mismo no debe cobrar un quinto. Qué cambio, ¿no? Qué cambio de la nota. Bien, entonces es importantísimo conocer los principales supuestos de estos autores, para que esto nos lleve precisamente a la comprensión de por qué surgen estas ciencias sociales y en dónde y en qué momento. Repito, la ciencia social prefigura el porvenir, diseña la sociedad inmediata que hoy en día vivimos. Hoy en día vivimos en base precisamente a un régimen normativo a partir de un marco legal de división de poderes. La división de poderes fue diseñada por Montesquieu, precisamente. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Él los prefiguró en teoría. ¿No es cierto? Y hay una hermosísima historia que yo escribí en un libro de sociología norteamericana y que se los iba a traer y al ver ahora, discúlpenme, se me olvidó en el carro por las personas del tiempo se me olvidó, pero ahí está para ustedes en las bibliotecas que se encuentran. ¿Cómo no? Todos los maestros. En sociología norteamericana se llama el libro Sociología norteamericana, un diagnóstico de nuestro tiempo. Ahí narramos la historia de cuando nace Charles de Montesquieu, varón de la breve y señor de Montesquieu. Él nace en un castillo de la nobleza francesa en sábanas de seda. Entonces el día que nace, siguiendo una piadosa tradición de la más pura nobleza aristocrática francesa, el primer mendigo que toque en el castillo será bienvenido y será nombrado oficialmente el padrino de este libro. Entonces un mendigo pasa y toca un mendrugo de paz, le abre y le dice: señor, por favor, pase usted, háganos el honor de pasar. Lo bañan, lo peinan, lo cambian, le dan de comer, le dan de oficial y le piden que sea el padrino del niño para enseñarle a Montesquieu que la virtud del ser humano, las virtudes más caras del ser humano no vienen de la sangre, vienen de los atributos sociales. Y que en última instancia, los que van a ser sus hermanos no van a ser los nobles ni los ricos. Los que le van a dar un lazo de solidaridad son los pobres. Son los pobres los que van a ayudar a los pobres. Y esto está demostrado en las crisis económicas que hemos vivido en América Latina. Son los pobres los que más dan. ¿No? Pues bueno, pregúntenle a nuestra clase política, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se pone a hacer cuando acaecen estos desastres?